Señora Martínez, buen día. Profesora, ¿cómo está? Ricardo Bustos la saluda. Hola, buenos días, Ricardo. Buenos días a vos y a toda tu audiencia. Gracias por comunicarse con nosotros y preocuparse por este tema. No, gracias a usted también por su tiempo. Yo ayer escuché una versión de todo este fenómeno, de toda esta situación que se está viviendo y que ustedes están alertando, y es la explicación que nos dio la señora Adriana Di Sarli, subsecretaria de Educación. Ahora queremos escuchar también su visión o su observación, su reflexión sobre esta situación, profesora, si se anima a contarnos un poco cómo lo están viviendo y si coinciden o no, porque ayer la señora Di Sarli me dijo, no abrir una carrera no es cerrar, es no abrir porque no hay suficiente cantidad de alumnos. Palabras más, palabras menos, eso fue lo que nos dijo la señora Di Sarli. ¿Qué nos puede aportar usted, Cecilia? Claro, bueno, ahí podríamos señalar que la discusión acá en este momento no tiene que ver necesariamente con el cierre de carreras, que es algo que los institutos de nivel superior hemos atravesado históricamente. No tenemos carreras fijas, en ningún instituto tiene carreras fijas como tiene tal vez la universidad, que tiene sus carreras, ya se sabe que año a año se van a abrir. Los institutos deben presentar todos los años lo que se llama la proyectada, un proyecto que muestra las necesidades que se entiende que tiene la comunidad y la posible demanda que tienen esas carreras, se justifica, se fundamenta por qué la necesidad de abrir esas carreras, y hacia diciembre en general la Dirección General de Nivel Superior autorizó la inscripción, la preinscripción en realidad a esas carreras. Y luego en general, hacia febrero, esto no ha sucedido siempre en todos los años, pero en algunos casos, frente a la baja preinscripción, finalmente no se autoriza la apertura. Esto así no ha sucedido durante este gobierno. Con este gobierno sí lo que hemos tenido, por ejemplo, yo que soy docente de 809 y conozco más esa realidad, para este ciclo lectivo 2025 lo que no se autorizó fue la apertura del profesorado de educación inicial y en su anexo José de San Martín la tecnicatura en niñez, adolescencia y familia. Y sí se autorizaron otras. Para el Instituto 809 es cierto que las carreras de los profesorados de educación secundaria en historia y geografía vienen abriendo todos los años. No porque estén fijos, sino porque todos los años se autoriza su apertura. Por ejemplo, en el caso de 804 la situación es distinta. Profesorados como los de biología, química, física o matemática se han abierto algunos años sí y otros no, en función muchas veces de la matrícula, la cantidad de inscriptos que se presentaba. Entonces, nosotros hoy no podemos saber sobre ninguna carrera si la Dirección General de Nivel Superior va a autorizar o no la apertura para el año que viene. Lo que sí sabemos es que lo que se planifica es hacer un cambio en el diseño curricular, que esto también se realiza cada unos 5 años. Lo que pasa es que en esta oportunidad no se está proponiendo revisar los diseños curriculares que hay, sino que la información que nos llega es que se está trabajando en crear un nuevo diseño curricular de una nueva carrera, que sería la carrera que unifique profesorados de historia y geografía. De esto se desprende entonces que dejan de existir los profesorados de una sola disciplina, el profesorado de educación secundaria en historia y el profesorado de educación secundaria en geografía, y que por lo tanto, si esos diseños curriculares dejan de estar vigentes, dejarían de abrirse estas carreras, porque me imagino que la Dirección General de Nivel Superior no va a abrir una carrera que no existe con un diseño curricular que no está homologado. ¿Se entiende? Por eso lo que entendemos es que la modificación del diseño curricular deja sin vigencia unos diseños curriculares en carreras por disciplina para crear otros que son multidisciplinarios. Claro. Esto ha sucedido así. Nosotros tenemos ahora, no tengo en memoria el número de la resolución, pero por ejemplo, el profesorado de historia tiene un plan de estudios con un número de resolución que se empezó a aplicar en el 2020, entonces en el 2020 se cierra, digamos, el plan de estudios anterior, que era de 2014, y se empieza a aplicar ese. ¿Sí? La carrera se abre con un nuevo diseño curricular. En este caso, los diseños curriculares son similares porque luego de la evaluación se hicieron algunas modificaciones en su organización, pero el profesorado sigue funcionando como tal. En este caso, al crearse un nuevo profesorado que fusiona carreras, lo que no va a existir más son estos dos
planes curriculares, estos dos diseños curriculares, que no se reemplazan por otro similar, sino que se reemplazan por otro que modifica la titulación. Ese es el problema que estamos viendo. No sé si se entiende hasta acá lo que planteo. Si me da 2 segundos para yo tratar de repetir lo que entendí, por supuesto lo voy a decir con mis propias palabras, pero lo que yo entendí de lo que usted me está planteando es que se van a cerrar las carreras del los dos profesorados, el de historia y el de geografía, para abrir uno nuevo que contemple o que incluya las dos carreras, la de historia y la de geografía, motivo por el cual lo que ustedes plantean o advierten es el cierre de esas dos carreras por separado. Exactamente. Se cierran estas dos carreras por separado y se abre una sola que las integra. Y esto es lo que nosotros vemos como problemático. ¿Por qué lo ven como problemático, Cecilia? Porque, bueno, en primer lugar, siempre que se han modificado los diseños curriculares, primero se ha hecho una evaluación respecto de los diseños curriculares para pensar su modificación con quienes están directamente involucrados en su aplicación, docentes, estudiantes, graduados, que señalan o vamos señalando las dificultades que encontramos en la implementación de ese diseño curricular y sobre todo las dificultades que generan en la formación que recibió esa persona que se egresa. Es decir, bueno, una persona transitó la formación, se egresó y ese docente egresado tiene vacancias, falencias, cosas que esa formación inicial no completó. Entonces, sobre eso se revisa para tratar de saldar esas falencias, ¿sí? Esa evaluación no ocurrió, o por lo menos si ocurrió sin nosotros y no tenemos ningún tipo de noticia de que se haya hecho y los pocos documentos que tenemos no mencionan ningún tipo de evaluación. Entonces, en principio parece que estamos trabajando sobre una hoja en blanco. No se está aprendiendo del recorrido que tenemos y tampoco se nos está preguntando respecto de qué falacias y qué cosas queremos nosotros corregir, porque hay muchas cosas que tanto nosotros como nuestros estudiantes reclaman que es necesario revisar estos diseños curriculares. Luego de la documentación que tenemos, lo que vemos es que la cantidad de horas generales destinadas a la formación de estos docentes de nivel secundario en Historia y Geografía, la cantidad de horas totales en los 4 años sería similar a la que tiene hoy un profesorado de Historia y Geografía, y el porcentaje de horas destinadas al campo de la práctica profesional docente y al campo de la formación general se mantendrían, y por lo tanto también las horas destinadas al campo de la formación disciplinaria, pero entonces tenemos el mismo porcentaje de horas, que es un 55%, para estudiar dos disciplinas. Dos disciplinas, claro. Se estudia una. Entonces, allí ya observamos una dificultad, porque si nosotros hasta acá destinamos una cantidad de horas a estudiar historia, por ejemplo, o geografía, bueno, ahora tenemos que estudiar el doble en la misma cantidad de horas. En la misma cantidad de horas. Entonces, esto evidentemente es un problema. Ahora, permítame que creo ir comprendiendo lo que usted me está planteando. Me está planteando que en la misma cantidad de horas que antes se cursaba el profesorado de historia, ahora se van a usar en la misma cantidad de horas y en la misma duración de lapso de tiempo las dos disciplinas. Sin embargo, y eso lo comprendí muy bien, evidentemente habla de una intención de ahorrar, y ahorrar puede ir en desmedro de la formación del profesional que después va a salir a dar clases, ¿no? Con el título de profesor de Historia y Geografía. Ahora, sin embargo, permítame, esta es una hipótesis mía basada solamente en la intuición y en la praxis, en lo empírico. Geografía política está íntimamente vinculada con la historia, o sea, la geografía política hace a la historia. Es un camino de ida y vuelta el de la historia y la geografía, especialmente la geografía política, ¿no? Así que son dos carreras que tienen íntima incumbencia una con la otra. El problema acá radica en que se va a estudiar ambas disciplinas en forma muy condensada, muy compendiada. Claro. A ver, la historia como tal tiene un objeto de estudio que podríamos decir muy a grandes rasgos es el estudio del pasado de las sociedades humanas, y la geografía tiene otro. Esto, de hecho, se ve así en las universidades, todas las universidades del país y en general de países de Latinoamérica o de Europa mismo,
las carreras que tienen, las tienen sobre historia o geografía. Es cierto, claro, que son carreras afines, como lo son todas las carreras del ámbito de las ciencias sociales, son disciplinas afines, pero para que se puedan estudiar de manera conjunta y que se estudien de manera interdisciplinaria, hay que construir un objeto de estudio común. Usted habla, por ejemplo, de la geopolítica. Bueno, ahí podríamos tener un objeto de estudio en común. Los profesorados de educación secundaria justamente lo que permiten es construir docentes para el nivel secundario. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es ir a mirar los diseños curriculares del nivel secundario. ¿Qué se estudia de historia y geografía en el nivel secundario? Porque ese es el marco de competencia de esos docentes, ¿no? Y cuando miramos los diseños curriculares de historia y geografía o de ciencias sociales del nivel secundario, no encontramos que sean necesariamente similares sus objetos de estudio. En el nivel secundario, en geografía en general, se trabajan cuestiones que tienen que ver con los elementos básicos de la geografía, el manejo de cartografía y de algunos recursos de ese tipo, de más instrumentales de la disciplina, digamos, y luego se trabajan cuestiones que tienen que ver con la construcción del mundo contemporáneo, ¿no? Entonces, cuestiones que tienen que ver con la globalización, con la geopolítica, con los conflictos armados, con los conflictos ambientales, con las migraciones y demás, ¿sí? Ya sea a nivel regional, nacional o global. ¿Se entiende? Mientras que la historia termina culminando en un proceso similar, pero lo que se espera de la historia en el nivel secundario es que haga una especie de repaso y que permita comprender cómo se llega a la sociedad contemporánea. Es decir, qué recorrido histórico hacen las sociedades para llegar a ese punto. Entonces, si bien confluyen estas dos disciplinas hacia el final de la educación secundaria, durante el transcurso de la secundaria, las propuestas que se hacen desde la historia y la geografía son bastante distintas. Entonces, hacer confluir esas dos formaciones que tienen un sentido específico, insisto, no es la formación en historia y geografía que se estudia en la universidad. Yo estudié historia en la universidad y no estudié la historia de la misma manera que la estudian mis estudiantes en el profesorado, porque mi formación era más global, no estaba pensada directamente para aplicarme en este diseño curricular. Yo luego tuve que estudiar un montón de cosas para poder llevar adelante la propuesta del diseño curricular. ¿Se entiende? Porque la disciplina es sumamente amplia, pero lo que se espera de estas disciplinas para la enseñanza en la educación secundaria es otra. Le voy a pedir, Cecilia, para ir resumiendo, le voy a pedir que en un lenguaje lo más llano posible, sin perder rigurosidad, le pueda explicar al oyente que no está en el mundo académico, como está usted o como yo puedo estar familiarizado con él, le explique los perjuicios de esta decisión del gobierno, si es tan amable, sintetizadamente en un minuto, si puede. Sí, lo que nosotros estamos señalando es que a estudiantes que llegan de una educación primaria y secundaria muy golpeada, con trayectorias muy interrumpidas, muy difíciles, se les pida que en la mitad del tiempo en la que ahora se estudiaba un profesorado puedan resolver el acercamiento y el dominio de una disciplina, porque se le pide que resuelva dos, entonces tiene la mitad de tiempo para cada una. Y esto va a afectar la política educativa a largo plazo, porque estamos formando, o se piensa formar, docentes con poco dominio disciplinar, para que luego esté 30 años trabajando con esa mala base, con esa formación licuada que se le va a ofrecer en el nivel superior. ¿Y cuál sería el objetivo? ¿Qué explicaría esta decisión del gobierno? ¿Cómo lo explicaría usted? ¿Cuál sería la razón de esta decisión? Bueno, yo no sé si sería responsable que yo responda por el gobierno, y entiendo que No, la interpretación que hace usted, no le estoy pidiendo que usted responda en nombre del gobierno, sino que ¿cuál es su interpretación de esta decisión del gobierno? Mire, yo tiendo a pensar, y esto lo digo a nivel personal, no tampoco puedo responder por el conjunto de mis colegas, pero creo que por un lado hay un poco un desconocimiento respecto del trabajo y de las dificultades que estamos teniendo en el nivel superior para acompañar los procesos de aprendizaje y la formación de futuros docentes.
Y creo que tampoco hay un interés por fortalecer la educación. Me parece que se está priorizando los números económicos y entonces se está buscando de manera desesperada ahorrar dinero y se están tomando estas decisiones. Que por otro lado me parece que tampoco es tanto el dinero que se van a ahorrar. Me parece que más allá de que es cierto que hay puestos de trabajo afectados, tampoco serían tantos ni justificarían poner en peligro la política educativa de 30 años por 10, 20 docentes que puedan perder algunas horas. Me parece que es desproporcionado el riesgo respecto del dinero que pueden llegar a ahorrar. Me parece que hay un poco un desconocimiento sobre cómo nos hemos venido manejando en la provincia, cómo funciona la educación superior, cómo se relaciona la formación docente con la formación de los niveles secundarios. Creo que no hay un cabal conocimiento de las dificultades que estamos teniendo en educación y en la formación de calidad, y que se está priorizando el recorte y el tratar de ajustar gastos por todos lados sin medir la relación entre el ajuste y las consecuencias que esto pueda tener. Comprendo. ¿Y usted entiende que todavía hay alguna instancia en la que se pueda revisar esta decisión o es una decisión, un hecho ya consumado? ¿Cómo lo visualiza usted? Yo no creo que sea un hecho consumado porque de hecho hasta la semana pasada los profesorados involucrados en esta modificación eran 6 y ahora serían 2, por lo tanto no se ha explicado por qué se realizó esa modificación, por qué se bajó de ese proyecto a los profesorados de biología, química, matemática y física, pero en tanto decisión tomada parece un poco endeble. Esperamos que revisen y en todo caso esperamos que establezcan un espacio de diálogo donde se pueda charlar respecto de estas dudas, y si eventualmente estamos muy equivocados, porque quiero aclarar que la información que tenemos son 2 documentos, uno de 4 páginas y otro documento que es un PowerPoint de 15 diapositivas. Esa es toda la información oficial que nos han compartido respecto de lo que se espera hacer. Entonces, en función de eso es que leemos e interpretamos. Esperamos que haya instancias de diálogo donde podamos resolver nuestras dudas, y si eventualmente estamos suponiendo un montón de cosas que son erradas, que traigan tranquilidad y que podamos pensar de conjunto la manera de crear diseños curriculares que efectivamente respondan a las necesidades de nuestra comunidad. Perfecto, se ha entendido claramente. Profesora Cecilia Martínez es profesora, es docente, integra el cuerpo docente del Instituto 809. Le agradezco gentilmente la disposición que ha tenido para charlar con nosotros. Por favor, hasta luego, gracias.